Hola, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Juan Meléndez, preparador físico en el mundo del baloncesto y concretamente en Avilés, en Asturias, en el ADVA Sanfer. Hoy vengo a traeros un vídeo de cómo ha sido nuestra preparación con nuestro equipo alevín femenino este año, ¿vale? De la forma más digerible, entendible, visual, para que nos pueda ayudar pues tanto a preparadores físicos, entrenadores, ayudantes, incluso familias, y ver un poco cómo ha sido todo este proceso con nuestro equipo de chicas, que en una temporada súper exitosa pues hemos logrado o han logrado proclamarse campeonas de liga en Asturias, campeonas de copa y han logrado el 15º puesto en el Campeonato de España celebrado en Málaga. Y bueno, antes de entrar en materia directamente, me gustaría expresar mi agradecimiento al club, al ADVA, al Sanfer, por depositar toda esa confianza en mi trabajo, a todas las personas que forman el club, que son los que tiran de él para arriba todos los días y que son los que hacen posible que, pues bueno, que sigamos haciendo lo que hacemos. Eh, a las niñas, a sus padres, que también depositan toda su confianza en lo que hacemos, y sobre todo pues al capitán de este barco, que es Edmundo Martín, y que bueno, con su trabajo durante estos años con las niñas, pues ha logrado que todo ese curro pues acabe dando sus frutos. Y así que bueno, lo primero agradecer desde mi persona, y lo segundo pues dar la enhorabuena a todos los que hacen posible pues este éxito, y que las niñas a día de hoy pues además de lograr objetivos a nivel deportivo, pues que estén tan contentas cada vez que juegan a baloncesto. Y bueno, sin más dilación, doy paso a presentaros el primer bloque, a lo que voy a llamar un bloque cero, digamos, un bloque preparatorio, previo a todo ese micro mesociclo competitivo que incluía pues la Final Four tanto de Liga como de Copa a finales de mayo, principios de junio, y lo que por suerte fue el Campeonato de España ya más a finales del mes de junio. Y bueno, se nos presentaba un mes más o menos desde Semana Santa, en el cual se incluían 3 partidos de Copa todavía, aunque la clasificación ya estaba casi sellada para la Final Four. Se nos incluían varios torneos preparatorios que nos iban a venir bastante bien a nivel de ritmo, de probar quintetos, todas esas cosas más a nivel baloncesto que a nivel preparación física. Y bueno, se nos presentaba también en el horizonte un poco pues lo que iba a ser la Final Four de Liga a finales de mayo y la Final Four de Copa a principios de junio, concretamente el fin de semana del 7 y el 8. Y bueno, en este proceso de preparación empecé a incluir, sobre todo con Edmundo, con conversaciones constantes, la verdad, el tema de los microciclos, que era, bueno, pues un poco preparar esa semana de competición o esa semana de entrenamientos, planteando un poco una carga de manera sencilla para que él preparase los entrenamientos, simplemente pues clasificando lo que iba a ser la sesión en una carga, en un volumen por intensidad, digamos, del 1 al 5. Es decir, un 1 pues sería una sesión muy light, por así decirlo, y un 5 pues sería una sesión bastante dura, ¿no? Y bueno, a partir de esos microciclos, pues bueno, ya estructuramos un poco más a largo plazo ese mesociclo. Pero bueno, lo importante, empezamos también a introducir tema RP y TQR con las jugadoras de la manera más sencilla posible, ya que estamos trabajando evidentemente con niñas que no controlan la materia, que bueno, evidentemente van a ser muy sinceras con sus respuestas, pero que es algo nuevo para ellas. Entonces, pues bueno, de la manera más entendible, sobre todo, y más visual para ellas, pues simplemente había una clasificación del 1 al 10 de la percepción del esfuerzo o de la percepción de cansancio, y sobre todo con jugadoras que estaban quizás algo tocadas o que teníamos que tener más restricción de minutos, pues bueno, también jugando un poco con esa escala del 1 al 10 en el nivel de dolor que podían tener pues de sus molestias o de sus lesiones. Y bueno, ya centrándome un poco más en lo que hacemos en pista, pues a destacar en este mes de mayo introduje el tema de las respiraciones, un poco con el objetivo más a largo plazo, en cuanto a ese pues, reseteo postural, sobre todo al iniciar las sesiones. Un poco del foco también iba en cuanto a la descompresión torácica que vamos a necesitar a largo plazo, sobre todo en chicas con esa anteversión pélvica tan acentuada. Entonces, pues bueno, es un trabajo un poco más a largo plazo que en mayo pues nos podíamos permitir, y que bueno, sí que es verdad que luego lo logramos mantener durante todo el tiempo, y
tiene un efecto también mental, digamos, de relajación, que en ciertos momentos pues nos viene bastante bien, sinceramente. Luego, sí que es verdad que en este mes, al trabajar un poco lejos todavía de ese tramo competitivo, a un mes, 20 días vista, pues bueno, pudimos meter algo más de habilidades de movimiento, algo más de sprint, algo más de pliometría extensiva, fuerza rápida, pero sí que es verdad que bueno, en volúmenes no muy altos, dependiendo del día, de la semana también, pero normalmente en volúmenes no muy altos y sin incidir en lo que iba a ser el trabajo en cancha, que al fin y al cabo pues siempre va a ser lo más importante. Un concepto que considero clave también en este proceso es cómo llegamos a las niñas, cómo les hablamos a las niñas y cómo les explicamos las cosas, tanto a las niñas como a los padres. Es decir, al fin y al cabo, en el baloncesto base, pues la mayoría no somos expertos en la preparación física, no hablamos el mismo idioma que los preparadores físicos top, entonces pues hay que explicarlo todo de manera un poco más, lo dicho, visual, entendible. No es que sea para tontos, pero bueno, hay que explicarlo un poco más sencillo todo, digamos. Y bueno, básicamente lo que trabajamos son con conceptos como el suelo quema o cama elástica cuando quiero hablar de reactividad, de stiffness. Trabajamos con juegos competitivos que no pongan en peligro la integridad de las jugadoras. Jugamos un poco siempre con ese balance de lograr el estímulo justo, exacto, para que la jugadora dé el 100% en el gesto, en el ejercicio, haya esa adaptación del cuerpo, pero que no pongamos en peligro ni intercedamos en el rendimiento que vaya a dar luego en el entrenamiento o que no aumentemos el riesgo de lesión en nuestro tramo de trabajo, en esa activación que hace el preparador físico o en esa sesión aparte de la pista. Así que un poco a modo de resumen, en este mes de mayo de preparación introducimos en pista pues todo el tema de las respiraciones, pliometría extensiva, gestos o habilidades de movimiento más específicas, fuerza rápida, reactividad, siempre en volúmenes muy pequeños, y fuera de la pista pues introducimos ya todo el tema de RP, TQR, análisis en Excel de los minutos de las jugadoras, sobre todo en esos amistosos donde no está registrado en ACE, es un poco más difícil de analizar, y bueno, toda esa planificación con microciclos y mesociclos para ir todo el rato con el objetivo de controlar la carga de las jugadoras, que al final es lo más importante, que el entrenador pueda disponer de 12 efectivos y a poder ser al 100% todos ellos. Y bueno, tras este mes de trabajo llegó ese tramo competitivo donde, pues por suerte, nos alzamos con el campeonato de liga y 15 días después con el campeonato de copa. Fue un proceso muy duro en cuanto a, pues evidentemente, al fin y al cabo son niñas y pues es una época donde aparecen nervios, donde aparece todo ese estrés competitivo, todos esos ajustes a nivel de baloncesto, pues que hacen que nuestra labor tenga que ser más, ¿cómo explicarlo?, más externa y al fin y al cabo el objetivo es lograr que las jugadoras estén al máximo porcentaje para competir, es decir, tanto a nivel de forma física como a nivel mental, como a todos los niveles y que haya el menor número de lesionadas posible. Es por ello que mi tarea en este tramo de temporada se enfoca sobre todo en dos partes, que serían todo el tema de lesionadas, en este caso. Sí que es verdad que tuvimos suerte, o bueno, no sé si llamarlo suerte, pero mediante el control de carga, sí, también un cierto componente de suerte de azar, pues bueno, las únicas lesionadas que tuvimos pues fue un tema de tobillos, que al fin y al cabo es algo que en el mundo de baloncesto pues por suerte controlamos, no son lesiones raras y pues bueno, siguiendo un poco un protocolo de recuperación adecuado, pues logramos recuperar a esas jugadoras a tiempo para que disputasen pues los partidos importantes. Y luego un tema también, por en segundo lugar, que sería el tema de la fuerza analgésica que podemos llamar. Cuando digo analgésica hablo de una fuerza la cual, lejos de generar adaptaciones, porque, bueno, aunque niñas que parten de cero sí que puede generar adaptaciones, se enfoca mucho más en todo el tema de isométricos y en cuidar los tendones, porque al fin y al cabo son niñas que están entrenando 4 o 5 días, incluso 6 a la semana, más uno o dos partidos, lo cual genera un estrés a nivel tendón rotuliano, tendón de Aquiles, que bueno, hay que subsanar un poco y desde mi parcela, pues bueno, me encargo un poco también de que esas sesiones de fuerza vayan un poco enfocadas en la salud tanto de todas las estructuras musculares que protegen a esos tendones como de los propios tendones.
Aparte de eso, pues bueno, aunque sí que es verdad que seguimos introduciendo todo el tema de sprint, todo el tema de pliometría extensiva en activaciones, pues bueno, el volumen es mucho más bajito y nos enfocamos mucho más en todo el control de cargas, lo dicho, mediante encuestas de percepción del esfuerzo, lo que llamamos RPE, TQR, con planificación mediante microciclos, mesociclos, ajustando mucho ejercicios, intensidades y, sinceramente, improvisando cosas. Al fin y al cabo, aunque tú tengas todo programado, pues vas a tener que realizar ajustes en una misma sesión, ajustes en una misma semana, ajustes un poco más a largo plazo y bueno, ir sobre todo ajustando esas cositas. Y bueno, pues después de alzarnos con el campeonato de Copa de Asturias, siendo el mejor equipo del Principado, pues bueno, logramos ese pase, esa clasificación al campeonato de Málaga y pues pusimos rumbo a la ciudad andaluza, a la Costa del Sol y bueno, tras 12 largas horas de viaje, pues llegamos allí directamente al pabellón, en este caso a Laurín de la Torre, y bueno, se nos planteaba una sesión regenerativa en la cual pues con todo ese ambiente de un poco de nervios, de adaptación al clima tan distinto al que vivimos en Asturias, pues quería enfocarme en lograr ese estímulo justo sin sobrecargar a las jugadoras para preparar esos cuerpos para el campeonato. Y nada, la sesión básicamente tiene un primer bloque de liberación miofascial con el roller, movilidad, bastante amplio el bloque de movilidad en este caso, y bueno, en volúmenes muy bajitos, pues algo de aceleración, cambios de ritmo, pliometría extensiva con poco tiempo de contacto en el suelo, pero bueno, lo dicho, en volúmenes súper bajitos, simplemente para lograr ese estímulo justo y adecuado para preparar los cuerpos para el campeonato y bueno, liberarnos un poco de toda esa tensión acumulada en las piernas en el viaje y sobre todo a nivel psicológico también, pues bueno, se plantean varios juegos al final de la sesión para liberarnos un poco también de esos nervios y estrés precompetición, digamos. Y bueno, con todo esto pues llegó el primer día de competición en Málaga, se nos planteaba un partido complicado a las 7 de la tarde contra las campeonas de la región de Murcia y bueno, por la mañana decidimos hacer una pequeña activación en la playa, en Benalmádena, en la cual pues bueno, me enfoco sobre todo en relajarnos, ya que evidentemente tendríamos un poco de nervios precompetición, pero bueno, realizamos respiraciones isométricos un poco con ese objetivo efecto analgésico, digamos, y bueno, también esas piernas en agua fría, que en este caso pues suelen tener una influencia bastante positiva a nivel de percepción de cansancio en los jugadores. Y bueno, ya por la tarde, tras realizar la activación completa que realizamos siempre antes de los partidos, pues llegaba el partido en el cual pues logramos imponernos con una ventaja de 18-68 y bueno, comenzábamos con buen pie el campeonato, os dejo con alguna jugada. Tras el partido lo que hicimos fue efectuar ese control de cargas mediante unidades arbitrarias. Os cuento, lo que hacemos es realizar una pregunta a las jugadoras, en esa parte un poco más subjetivo, en el cual les preguntamos pues cuánto esfuerzo te ha supuesto el partido del 1 al 10, nada más acabar, eso es importante. Y a nivel individual, es decir, que no se vean influenciadas por lo que contesta su amiga o lo que contesta la de al lado. Es decir, vas llamando jugadora a jugadora y cada una te va contando un poco y puntúa del 1 al 10 su percepción del esfuerzo. Con eso lo que hacemos es multiplicarlo por los minutos que ha disputado cada una. Es decir, percepción del esfuerzo 6 y 22 minutos de juego. Pues 6 por 22 y serían esas unidades arbitrarias las que tendríamos apuntadas luego en una tabla de mayor a menor, de cara al siguiente partido y de cara al control de cargas durante el campeonato. Segundo día de competición, nos tocaba enfrentarnos con las terceras clasificadas de la Comunidad de Aragón, lo cual iba a suponer un partido muy complicado, muy duro, pero que nos daría pues medio pase a octavos si lográbamos la victoria.
La activación la hicimos en un mirador, en Benalmádena, no recuerdo ahora el nombre concreto, pero bueno, un lugar precioso la verdad, y alejándonos un poco esta vez de todo el ambiente hotel-playa, buscando un poco también horas de no excesivo calor y bueno, básicamente un poco enfocado, igual que el día anterior, en respiraciones, en movilidad, algo de fuerza un poco más dinámica, isométricos, pues bueno, todo ese trabajo buscando el estímulo justo, el estímulo perfecto para lograr esa potenciación, pero siempre y cuando no intercediese en el cansancio de las jugadoras y siempre controlando pues esas sensaciones y que ellas fuesen un poco contándonos cómo se iban sintiendo. Y llegó el partido, donde, bueno, tras la activación típica que realizamos siempre, tuvimos 5 sextos en los cuales pues, nos vimos por detrás en el marcador, un inicio bastante malo por nuestra parte, pero llegó el último sexto y con un parcial increíble pues logramos hacernos con la victoria por 2 puntos. Y pues nada, os dejo con alguna imagen de este partido, del cual pues sinceramente nos vamos a acordar durante muchísimo tiempo. Y nada, nos tocaba pues una vez más efectuar ese control de cargas mediante unidades arbitrarias. Sí que es verdad que tuvimos la oportunidad de, pues mediante masajes, recuperación con agua fría, pues bueno, estar un poco más descansadas al día siguiente y nos habíamos ganado el derecho a depender de nosotras mismas para pasar a octavos con una victoria, incluso con una derrota y con otro resultado. Y bueno, tercer día de competición ya. Nos tocaba jugar contra las segundas de Galicia, contra las 6 de Nadal, equipo de Vigo. Y bueno, básicamente si ganábamos, pues estábamos en octavos. Decidimos darles un pequeño descanso, sobre todo a nivel psicológico, y por la mañana estuvimos en un parque acuático ahí disfrutando. Y bueno, básicamente pues hicimos la activación después. En esa activación, pues debido un poco a las temperaturas también, decidí pues solicitar una pequeña sala en el hotel donde estábamos alojadas para realizarla pues bueno, un poco más tranquilas y lo mismo enfocado también en percepción del cuerpo, en respiraciones, en isometrías y bueno, activando un poco los principales grupos musculares, en este caso pues cadena posterior, cadena anterior, glúteo medio, pero siempre lo que os digo, buscando ese volumen exacto para poner el cuerpo alerta, pero no sobrecargar. Y llegó el partido en el cual, pues bueno, tras un inicio arrollador, nos pudimos permitir el lujo de realizar ciertos ajustes a nivel minutos, siempre guiándonos un poco por esas unidades arbitrarias con las que partíamos ya de los partidos anteriores. Y bueno, ese control de cargas nos permitió pues ajustar un poco e igualar todas esas cargas entre las jugadoras con más y menos minutos y generar una tabla un poco más compacta a nivel de unidades arbitrarias en el torneo. Y nada, logramos la victoria por 20 puntos, os dejo con alguna jugada. Y básicamente pues hicimos historia y logramos ese pase a octavos que, ¿quién nos lo iba a decir hace unos meses cuando pues dudábamos si seríamos siquiera finalistas de liga o finalistas de copa? Y al fin y al cabo pues llegamos a ese campeonato de España y pasamos la fase de grupos haciendo un pleno de 3 victorias y 0 derrotas. Logramos ese billete a octavos, donde nos enfrentaríamos a las segundas de la Comunidad Valenciana, a Piqué en Claret. Y bueno, básicamente pues un equipo muy superior a nosotras y que desencadenaría pues una derrota, en este caso merecida, aunque no le perdimos la cara al partido en ningún momento, logrando estar pues tan solo 11 puntos abajo al terminar
el quinto sexto y bueno, evidentemente pues al final se hace notar una diferencia enorme, no solo en cuanto a tamaño, sino en cuanto a calidad y pues bueno, cerraríamos el torneo logrando ese 15º puesto con esa eliminación en octavos, pero bueno, culminando así una temporada de ensueño en este caso, de éxito y de la cual pues sobre todo las niñas que son las protagonistas, pero bueno, también sus padres y el cuerpo técnico y el club en general pues se deberían de sentir súper, súper, súper orgullosos. Hablando un poco de la preparación para este partido contra Piquen Claret, pues bueno, destacar que solo teníamos 12 horas entre partido y partido, es decir, acabamos a las 9 el partido anterior, que había sido a las 7 de la tarde, y jugábamos a las 10 de la mañana, es decir, pues 12-13 horas en las cuales pues tuvimos que hacer un poco de malabares en cuanto a scouting, recuperación muscular de las jugadoras, nuestra información también de nuestro propio equipo de cara al partido y bueno, cómo podíamos plantar cara a un equipo que a priori pues evidentemente resultaba bastante superior a nosotras. Y bueno, volviendo un poco a mi parcela, quiero que cada persona que vea este vídeo desde su rol en el baloncesto base, en este caso, ya sea de entrenador, de ayudante, de probador físico, de padre, de chico que juega baloncesto o de chica que juega baloncesto, que entienda qué puede hacer y qué puede implantar en su día a día para mejorar su rendimiento o el rendimiento de sus jugadores o de sus hijos o de cual sea vuestro rol. Entendiendo que para mí hay dos claves principales que implantar en el baloncesto base que normalmente pues carece de preparación física, carece de preparadores físicos y carece de conocimientos en este ámbito. Por eso pues bueno, vengo un poco a aportar mi granito de arena en este caso. Y bueno, para mí hay dos cosas principales, que es la primera, hay que implantar control de cargas, ¿vale? Creo que la salud mental, no solo la física, pero también la salud física debe ser lo primero en el cuidado de las jugadoras y de los jugadores. Y en segundo lugar, es muy complicado ganar a un equipo con 12 jugadoras o 12 jugadores que están al 100% físicamente. Así que conviértete en ese equipo, ¿vale? Y en segundo lugar, trata con niños y con niñas. Es decir, aprende a tratar con ellos, aprende a utilizar mensajes súper simples, utiliza ejercicios simples, explícales de una manera muy visual, muy práctica, muy comprensible todo lo que haces y explícales por qué lo haces. Porque va a ser muy complicado que ellos hagan un ejercicio bien o que ellos tengan adaptaciones en su cuerpo sin entender lo que están haciendo. Puede ser, pero va a ser mucho más complicado y va a ser mucho más tedioso. Y ellos prefieren entender las cosas. De hecho, al fin y al cabo son niños, son niñas, te van a preguntar por qué hacen esto y para qué sirve esto, ¿vale? Así que bueno, un poco a modo de resumen, pues estas son las cosas que yo he podido implantar en este equipo, en este alevín femenino del Adva Sanfer. Y bueno, espero que este vídeo te haya ayudado para entender un poco más esa parcela de preparación física en el baloncesto, concretamente en el baloncesto base, en la formación, en los primeros pasos de formación en el minibásquet. Y bueno, cualquier duda u objeción que os surja, quedo abierto tanto a verla como a contestarla. Y nada, dale un like al vídeo, compártelo por favor, que me ayuda bastante. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Venga, un abrazo.